fueron invitados a las mesas de diálogo, pero resultarían afectados por lo allí acordado. Resulta que el sector de la pesquería se quedaría sin combustible subsidiado para sus operaciones, y eso, a decir de los involucrados en esta industria, los afectaría seriamente. Vamos a revisar algunas cifras con Bruno Leone, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Bruno, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. ¿A cuánto asciende el subsidio que recibe el sector pesquero del país? Perfecto. A ver, escuchaba la entrevista del ministro y él enseñó un pie ahí donde decía que el consumo del sector pesquero era 4%. Entonces, si tenemos claro que el país consume 1.384 millones de galones de diésel al año y el sector pesquero consume 4, bueno, usted haga la aritmética, ¿verdad? Pero nosotros hemos desagregado ese valor porque se habla solo del diésel para el sector atunero. Y también están las otras pesquerías. Claro, entonces del 4% se convierte en el 2,8%. 2,8% de 1.384 es como 38 millones de galones, Lenny. 38 millones de galones. ¿Y eso en plata? En plata, perfecta la pregunta, hemos revisado cifras de Petroecuador y del Banco Central. Los últimos 8 años y medio, antes de este problema que está viviendo el mundo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo en promedio estuvo en 62.50. Cuando el precio estuvo del barril de petróleo estuvo en esos niveles, el subsidio dicho por Petroecuador era 51 centavos. Entonces, 51 centavos de 38 millones de galones son 19 millones de dólares. Ese es el sacrificio fiscal. Ahora, una industria que exporta 1.600 millones de dólares al año, que estén llorando, entre comillas, por menos de 20 millones de dólares, pues... A ver, no estamos llorando, pero usted tiene que, usted, Lenin, y los amigos que nos escuchan tienen que entender algo. Esta pesquería es una pesquería oceánica, ¿verdad? Es una pesquería globalizada, donde tenemos que competir con flotas de mucha más capacidad, mucho más potentes que la nuestra. La semana pasada salieron 3 noticias, se las digo rápidamente. 1, Estados Unidos está haciendo un acuerdo con las islas del PNA, el Pacific Nauru Agreement, por 810 millones de dólares para que su flota pueda pescar ahí. Ahí, dicho sea de paso, se captura el 62% del atún del mundo, Estados Unidos. China tiene un esquema de subsidios inmenso. La ciudad de Shenzhen ha hecho un esquema de subsidio para construcción de barcos, para exportaciones, para el manejo de la pesca en alta mar. Se calcula que los subsidios en la pesca globalmente es de 35.000 millones de dólares. Ustedes solamente reciben el de los combustibles, ¿no lo pueden asumir? ¿No tienen capacidad económica para asumirlo? La flota no estaría en capacidad. En este momento el impacto del combustible en la estructura de costos de una embarcación es del 36%. Hemos hecho sensibilidades, ¿verdad?, con los precios subiendo a X porcentaje y con diferentes niveles de precios. Simplemente la flota no puede. Si se lo quitan, ¿qué pasa? Si se lo quitan, pues hay un serio problema de operatividad. Y esa materia prima que produce la flota ecuatoriana es insustituible por 2 razones. Una, porque no hay disponibilidad en el mundo por las medidas de ordenamiento que cada vez son más fuertes. Y 2, por las normas de origen que cumple para las exportaciones a Europa y a Estados Unidos. Bruno, la CONAIE expuso en las mesas de diálogo que el negocio atunero está en manos de 22 familias, consta en el acta final, 22 familias que son propietarias de 109 embarcaciones que se benefician del diésel subsidiado. Que hay empresas, dice también el acta final, que poseen activos por 400 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo es que lloran pobrezas? A ver, alguien me preguntaba eso, entonces yo decía, no, parafraseando un poco, el señor Jeff Bezos, él solito es dueño de una empresa que vende más que muchos países de América. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Entonces, eso de las 22 familias, no sé de dónde han sacado ese dato, yo creo que son muchas más. Pero en todo caso, si fuera una familia que genera una industria, ¿verdad?, que le da trabajo a más de 108.000 personas de manera directa, que genera más de 1.800 millones de dólares de exportación, este año vamos a llegar casi a las 2.000 millones. Parte de la pesca también es parte del encadenamiento productivo del camarón con la harina de pescado que produce.
esta es una industria que no solamente alimenta, ojo con esto, no solamente alimenta la economía del Ecuador por las divisas, por los impuestos, por los trabajos, también alimenta al pueblo, la soberanía alimentaria. Genera decenas de miles de puestos de trabajo directamente e indirectamente, ya son cientos de miles. Así es, porque la cadena de valor, este producto es el producto, el Ecuador siempre hemos hablado, ¿verdad?, de que Ecuador debe dejar de ser exportador de productos primarios para pasar a agregar valor. Pues esta industria lo hace. El 67% de los productos de la pesca son con valor agregado. Eso genera una cadena de valor hacia atrás inmensa. Bruno, una última cosa. El gobierno dice que ahora sí va a conversar con ustedes, que les va a plantear este asunto. ¿Ustedes tienen una contrapropuesta? A ver, nosotros nunca hemos dejado de conversar con el gobierno, en eso debo ser muy claro y reconocer tanto el viceministro de Pesca como el ministro Prado, siempre hemos estado en contacto con ellos, no solo para este tema, para la tarjeta amarilla, para la reserva hermandad, para todo. Tenemos esa cultura de privilegiar la interacción público-privada y ellos han entendido nuestros argumentos y nos han, cabe la palabra, defendido en las mesas. No nos dieron la oportunidad de ir a sentarnos ahí y poder hablar directamente con el señor Isa y con cualquiera de los otros señores indígenas para explicarles nuestra realidad. Yo me encantaría que mis coterráneos indígenas sean exportadores para que vean lo que eso significa y lo que significa tener una producción que se la puede vender al mundo y en la que hay que competir con el mundo. Entonces no es cuestión de decir, porque son grandes, entonces hay que castigarlo. O sea, tener éxito o una industria como el camarón. Por ejemplo, en el año 98, cuando hubo la mancha blanca y el camarón estuvo a punto de desaparecer, ahí entonces no importaba. Ahora, como les va bien, entonces ahora sí. La industria de la pesca, como la conocemos hoy, tiene 40 años. Cuando esto empezó, hace 40 años, habían 3 barquitos en el Ecuador y había un consumo limitado. Hoy día somos el segundo productor del mundo. Entonces son cosas que hay que más bien incentivarlas, premiarlas. Mire, se viene una crisis alimentaria muy fuerte en el mundo producto de la falta de fertilizantes, producto de la guerra. Ya está sucediendo, ya hay inflación en productos alimenticios. ¿Quién es el que va a suplir esa necesidad alimentaria? Y seguramente deben ser aspectos a tratar en nuevas mesas de diálogo que el gobierno ha dicho que ahora sí los va a sostener con pesqueros, con camaroneros. Bruno León, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.